en urea, cuando este amonio viene normalmente del intestino, del colon, ¿no? Por producto de degradación bacteriana. Y el amonio va a ser eliminado bajo la forma de urea. Y para que la urea pueda ser eliminada por el riñón, ¿no? Cuando el hígado no funciona, se retiene amonio y funciona el amonio como una sustancia tóxica que se difunde a través de los vasos sanguíneos, llega al cerebro, ¿no? El paciente se pone encefalopático. Interviene en la desintoxicación de la sangre, de las toxinas, de los fármacos, de hemoglobina. En realidad es un proceso un poco más complejo, ¿no? Hay una serie de transformaciones que tienen que ver con la actividad de las cadenas microsomales, ¿ya? Y también con metabolismos de conjugación, de hidroxilación de las sustancias que ingresan, que muchas veces eso termina activando la sustancia. No eso es lo que van a conocer el próximo año con los fármacos, ¿no? Fármacos que se activan en el hígado. Pero la idea es que las sustancias sean eliminadas, o sea, en ese querer eliminar la sustancia, el hígado puede terminar activando algunas. Pero el efecto final siempre va a ser volverla más aguada para que se pueda eliminar con la bilis o con la orina. La síntesis de factores de coagulación, como los factores dependientes de vitamina K, ¿no? Los factores de anticoagulación, como la proteína ESC, también se fabrican en el hígado. La antitrombina se fabrica en el hígado, el fibrinógeno se fabrica en el hígado. Son de las funciones más importantes, vamos a revisar algunas de ellas, a ver de qué nos podemos acordar. Eso ya se lo presenté el otro día. La sangre llega fundamentalmente al hígado a través de la vena porta, cerca de 1,5 litros, ¿no? Por minuto de sangre pasa por el hígado. La estructura del hígado permite que la sangre que llega tanto por la vena porta como por la arteria hepática, que es la que menos sangre lleva el hígado, se difunda a través de unos espacios, ¿ya? Que vienen a ser los espacios sinusoidales. Estos espacios sinusoidales están constituidos como un callejón, ¿no? Un callejón que al costado tiene paredes adoquinadas, que vendrían a ser esas células que se llaman células endoteliales. ¿Ya? Entre las células endoteliales podemos encontrar algunos macrófagos, ¿ya? Que son células que tienen que ver con la defensa, y eso tiene una función en realidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van y se toman unas cervezas el fin de semana y van a eliminar, no van a metabolizar el alcohol, ¿no? El alcohol va a llegar a la sangre y tiene que metabolizarse en el hígado. Entonces tiene que difundirse en estos espacios. Esta forma de red hace que se difunda en casi todo el hígado. Entonces la célula endotelial lo que va a hacer es seleccionar qué parte de la sustancia tóxica va a pasar para tener contacto con el hepatocito, donde va a ser degradado, ¿no? Y si por ejemplo esta sustancia tóxica sobrepasa la capacidad de desintoxicación del hígado, esta célula se va a empezar a transformar, la célula de Kupffer, ¿no? Y va a empezar a producir actividad inflamatoria, ¿no? Esta inflamación tiene la finalidad de que, por ejemplo, este endotelio sea más grueso y ya como hay mucha sustancia tóxica, ya no ingresa el hepatocito para que el hepatocito no se destruye, no se dañe, ¿no? Pero se queda acumulado, ¿no? Y ahí ya ustedes empiezan a sentir los efectos tóxicos del virus. Pasa con muchas sustancias. En el caso, por ejemplo, de las infecciones virales, el virus logra superar estas defensas de los macrófagos y logra invadir los hepatocitos, ¿no? Y de ahí va contagiando los distintos hepatocitos. Pero eso no es suficiente. Por ejemplo, eso les puede pasar con una infección por citomegalovirus, un virus muy común, ¿no? Puede meterse
en el hepatocito, inflamarlo, dañarlo, destruirlo, pero ese no es el fin. ¿Por qué? Porque no está en el gráfico, pero acá al costado existen otras células, vamos a hacer las esteladas, células de Ito, que se van a transformar en macrófagos, se van a transformar en hepatocitos, o incluso se pueden transformar en fibroblastos. Los fibroblastos producen colágeno. Y el objetivo es que esta pared de hepatocitos se mantenga tal cual, no se desarme, no se destruya. Cuando se destruye es que se produce el daño hepático y va a tener que ser reemplazado por tejido fibroso, ¿no? Este reemplazo por tejido fibroso es lo que se conoce como cirrosis hepática. De las células hepáticas, o sea, una vez que, por ejemplo, acaba y el mismo tránsito va a tener el azúcar, los ácidos grasos, van a llegar por la vena porta, van a difundirse a través del endotelio para llegar al hepatocito, donde van a transformarse en material aprovechable, material guardable, ¿no? Y también por el mismo camino se van a producir las sustancias que se tienen que excretar. Se excretan, por ejemplo, los productos de degradación de la digestión, como el CO2, y pasan a la sangre. Van a ser recogidos por la vena central, a la vena cava, aparato respiratorio, y listo, ¿no? Ya se empiezan a eliminar, se elimina por la respiración, ¿no? También por el otro lado de la célula se eliminan sustancias como las sales biliares, lo que vimos en la clase pasada, que van a formar la bilis, ¿no? A sales y ácidos biliares van a dejar por los canalículos, conducto biliar, vías biliares intrahepáticas, hepático común, coledoco, vesícula y intestino. Entonces, un poquito más de cerca, los hepatocitos están unidos a través de uniones estrechas. ¿Ya? Cuando se pierdan estas uniones estrechas, el hígado se vuelve más sensible a enfermar. En este espacio dice, que es el espacio que hay entre las células epiteliales y el hepatocito, se encuentran las famosas células estrelladas. Esas células estrelladas, seguro que de repente se los han mencionado cuando han hecho histología, son las responsables de los daños crónicos en el hígado, ¿ya? Por su gran capacidad de transformación. Y en distintas partes de la enfermedad van a ir cambiando de función, ¿no? Volviendo al ejemplo del fin de semana, cuando ustedes van y se toman una celebración de reencuentro de promoción, por el viernes, sábado, domingo, ¿no? Entonces, para el sábado ya están estas células fabricando más, convirtiéndose en macrófagos, ¿no? Y en una segunda etapa, convirtiéndose en hepatocitos. No son células totipotenciales. Hasta ahí siguen funcionando, por eso es que no hemos muerto a pesar de las celebraciones. Pero en la repetición es que estas células van a convertirse en células productoras de tejido colágeno. Y el tejido colágeno es lo que va a reemplazar los hepatocitos y va a formar un tejido que ya no va a ser reemplazado por tejido funcionante, no va a ser reemplazado por tejido fibroso que no funciona, y eso ya es el camino a la cirrosis. Por eso hoy en día la medición de la enfermedad hepática no es con una ecografía, no es con un perfil hepático, ¿no? O sea, la medición se hace con cuánta fibrosis tiene el hígado. Ustedes, cuando lleven gastroenterología en cuarto o quinto año, les van a enseñar que la enfermedad hepática crónica se clasifica en la enfermedad con fibrosis leve, con fibrosis indefinida y con fibrosis avanzada, ¿no? La fibrosis avanzada es muy parecida a la cirrosis, pero la fibrosis leve se puede revertir. Esa es la importancia en realidad de esto, ¿no? Que a una persona que le encuentra un F1, F2, ¿no? Que es un tipo de tejido colágeno en particular, el colágeno tipo 2 y 6, se puede revertir a tener un hígado sano, apoyados en la capacidad totipotencial de las células estrelladas. Tenemos que revisar sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. El metabolismo de los hidratos de carbono
vamos a ver que hay depósito de glucógeno en la célula hepática, hay conversión de galactosa en fructosa y glucosa, se va a producir la gluconeogénesis y la formación de los compuestos derivados de la glucosa que terminan en la producción de energía. El objetivo del metabolismo de los alimentos, específicamente los azúcares, es la liberación de energía, ¿no? La energía libre es toda la energía que se ha liberado de un alimento. Esa energía se traduce en ATP, ¿ya? Y ese ATP consumido por la célula que está fabricando ATP, pero también tiene un saldo que es lo que le sirve a las células, al organismo, para cumplir con sus funciones biológicas. Este ATP va a venir del metabolismo de proteínas, hidratos de carbono o lípidos. Es un metabolismo que consiste en oxidación, o sea, en meterle oxígeno, por eso el oxígeno es importante para la vida, ¿no? Y en esa transformación es que se genera ATP. A través de transporte iónico, a través de la construcción y síntesis de moléculas, a través del crecimiento celular. El principal mecanismo es la combinación, la fosforilación, que es poner fosfato, fosforilar, de las moléculas de adenosindifosfato a adenosindifosfato. Como hemos visto, todos los carbohidratos terminan en glucosa, ¿no? O sea, la amilasa salival digiere el 20% del almidón, la amilasa pancreática termina de fragmentar el almidón y los carbohidratos, y en el borde de cepillo de la célula, las enzimas encargadas de la digestión de los disacáridos los convierten en glucosa y ingresan a la célula. Desde ahí, esa glucosa va a viajar hasta el hígado, y en el hígado, en el hepatocito, va a sufrir una serie de cambios que son los que van a producir energía. Estos cambios no son exclusivos del hígado, ¿no? También pasan en el riñón, pasan en el músculo, pasan en las células que tienen gran actividad. Por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la galactosa de alguna manera van a convertirse en una glucosa metabolizada. Es una glucosa que está fosforilada, una glucosa 6-fosfato. Por ejemplo, si es la lactosa, con consumo de energía va a tener que sufrir una serie de cambios, ¿no? Pasando por el fosfato, ¿no? Para terminar en glucosa 6-fosfato. La fructosa puede convertirse, puede ir al camino de la glicólisis, que es el camino por el cual se produce la ATP y la energía, tanto directamente como después de la conversión en glucosa, como proveniente de la glucosa 6-fosfato. ¿Cómo se transporta la glucosa a través de las membranas celulares? Ustedes ya han visto pues, la bomba de sodio-glucosa que está en el enterocito, ¿no? Esa es la más importante para el traslado y la absorción. Sin embargo, para el aprovechamiento de los tejidos, los transportadores de glucosa de la célula son los que facilitan esta difusión. ¿Ok? ¿Y qué hace la insulina? ¿No? Por ahí han escuchado ustedes que hay una hormona que se llama insulina, que ayuda a guardar la glucosa dentro de las células. Aumenta la velocidad de trabajo de esta bomba de glucosa. Entonces, cuando hay mucha glucosa en la sangre, el aumento en la velocidad del ingreso de glucosa dentro de la célula, mediado por la insulina, es lo que normaliza los niveles de azúcar. Si mi receptor para la insulina
se vuelve menos sensible a la insulina, lo que va a pasar es que voy a tener glucosa más alta en la sangre. Y el organismo automáticamente va a producir más insulina, con la finalidad de normalizar los niveles de glucosa en la sangre. Eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Hasta hace algunos años pensábamos que eso era la prediabetes y al paciente había que avisarle, amenazarlo, ya no comas azúcar porque si no te vas a volver diabético y te vas a enfermar. Hoy en día ya se sabe que la resistencia a la insulina es la causa más común de complicaciones de la enfermedad metabólica, ¿no? De hecho, la cirugía bariátrica y todas esas intervenciones, con eso que ha salido del terzapatide, el semaglutide, ¿no? Para bajar de peso, tienen la finalidad de resolver la causa más común de resistencia a la insulina, que es el exceso de grasa muscular, ¿no? Que se traduce en más glucosa en sangre y el paciente tiene que producir más insulina para mantener los niveles de glucosa normales. Cuando ustedes lleven el capítulo de endocrino, probablemente les van a hablar de esto. ¿Ya? Lo fisiológico es que la insulina se une a las unidades A. Va a haber una fosforilación de la unidad B, se va a activar la tirosina y la tirosina va a aumentar la actividad del transportador de glucosa, ¿no? Y distintas enzimas que se encargan del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. Muchas personas, incluidos algunos médicos, piensan que la diabetes es la falta de insulina. ¿Ya? Eso es la diabetes tipo 1. Con un problema inmunológico se destruyen las células betas encargadas de producir insulina, el paciente no tiene insulina y la glucosa está alta. ¿Ya? La diabetes tipo 2, que es la más común, más famosa, más conocida, tiene que ver más con la sensibilidad del receptor de insulina. Ese receptor ya no responde a la insulina como debería responder esta unión con esta fosforilación de la unidad beta. Ya no se produce o empieza a disminuir la insulina y luego desaparece, ¿no? Diabético tipo 2 dependiente de insulina. ¿Ya? Por eso es que en una primera etapa el tratamiento era estimular la producción de insulina en el páncreas con las sulfonilureas con éxito temporal, ¿no? Decían, ya no me hace nada, me volví resistente a la diabetes, ¿no? Y no es eso, es que los niveles de glucosa, que seguían siendo altos, aumentaron la desensibilización del receptor a la insulina. Esto ya en la terapéutica, el receptor de insulina todavía no tiene tratamiento, ¿ya? Pero sí, se trabaja, los tratamientos modernos tienen que ver con las otras bombas de glucosa. Una vez que la glucosa ingresa a la célula, se tiene que convertir en glucosa 6-fosfato. Acá hay consumo de ATP. Esa unión en la mayoría de células es irreversible. ¿Por qué? Pues porque es la energía para la célula, ¿no? Entonces no va a dejar ir su energía, ¿no? Excepto algunas células como las generosas células hepáticas, el epitelio del túbulo renal y algunas células intestinales que tienen una enzima que se llama glucosa fosfatasa, que es lo que permite revertir el fenómeno de transformación en glucosa 6-fosfato. Una vez que la glucosa llega al hígado, se transforma en glucógeno para almacenarse y guardarse cuando el organismo lo necesite, es la reserva, ¿no?, de glucosa. Sin embargo, en el organismo, en el momento en que hay actividad, ¿no?, hay demanda energética, la glucosa desarrolla un fenómeno que se llama glucólisis, que es lo que produce la energía para poder cumplir con la actividad. Cuando hay muchos hidratos de carbono, mucha glucosa, ¿no?, el organismo forma glucógeno. Hay mucha glucosa por aquí,
la glucosa 6-fosfato, por el camino de la urilindifosfato de glucosa, va a convertirse en glucógeno. Este glucógeno, cuando quiere ser usado, va a sufrir una descomposición, que el camino es la fosforilación. Ya no hay por esa ruta del urilindifosfato, sino se fosforila glucosa 2-fosfato, de ahí va a pasar otra fosforilación de glucosa 6-fosfato para iniciar la cadena de la glucólisis. ¿En qué situaciones se puede activar la glucogenólisis, que es el uso del depósito de glucógeno del hígado? ¿No? Por ejemplo, en las situaciones de estrés, ¿no? Por estímulo de la adrenalina. Y otra situación es cuando la glucosa está muy baja, ¿no? Y eso nos estimula el glucagón. Otras sustancias, como el ácido láctico, el glicerol, el ácido pirúvico, pueden transformarse también en glucosa, seguir el camino de la glucogenólisis, gluconogenia, o sea, formar nuevamente glucógeno. Este complicado cuadro es la glucólisis. Glucosa, que es lo que entra, glucosa 6-fosfato, hasta convertirse en ácido pirúvico. La glucólisis es la división de la glucosa para formar dos moléculas de ácido pirúvico. En este trayecto hay consumo de energía, 2 ATPs, ¿no? Y producción de energía, 4 ATPs. El balance le da como positivo 2 ATPs. En este fenómeno de glucólisis, que termina produciendo 2 ácidos pirúvicos, la célula gana 2 ATPs. Esta de aquí abajo viene a ser la ecuación: glucosa más 2 adenindifosfato, como consecuencia 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP y 4 átomos de hidrógeno. El ácido pirúvico está acá, se va a convertir en acetilcoenzima A. Para convertirse en acetilcoenzima A, se va a unir a una coenzima A, y en ese proceso químico de transformación va a producir CO2, moléculas de CO2 que se van a difundir, y 4 hidrógenos más. La acetilcoenzima A es la que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿no? En el ciclo de Krebs, que es este otro ciclo complicado, que ya se lo saben de memoria del año pasado, ¿no? Ya, bueno, ya. La idea del ciclo de Krebs es que entiendas de que la acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs va a mezclarse con agua, ¿no? Con el agua que se encuentra dentro de la mitocondria, para producir hidrógeno, átomos de hidrógeno, dióxido de carbono y ATP. ¿Ya? Es una ecuación química balanceada, ¿no? Dos moléculas de acetilcoenzima A más 2 moléculas de agua más 2 ATP, CO2. El CO2 es un gas, ¿no? Entonces se difunde por las células y va a salir por la circulación portal, va a salir por el sinusoide hepático, va a ir hacia la vena biliar y va a salir por la respiración, ¿no? Más hidrógeno, y después vamos a ver por qué es importante el hidrógeno, no le pierdan la pista al hidrógeno. 2 moléculas de coenzima A que van a ir para formar más ácido pirúvico, y 2 ATPs. Poquito ATP. Nos hemos visto 2 ATPs en la glicólisis, en la formación de acetilcoenzima A no se produce ATP, y en el ciclo de Krebs 2 ATPs. Como balance, ¿no? Porque en la glicólisis se producen 4 pero se consumen 2. Por cada glucosa, si sumamos cuántos átomos de hidrógeno se han producido 24 átomos de hidrógeno. Pero estos átomos de hidrógeno no están haciendo vueltitas, ¿ya? Apenas son liberados, se unen a la nicotinamida,
Entonces tienes a las dos moléculas de hidrógeno, que son los átomos unidos a un sustrato, más la nicotinamida dinucleótida. ¿Ya? Esta nicotinamida es importante porque generalmente se une a todos los fenómenos de hidroxilación de hidrógeno. Y para que el hidrógeno esté libre tienen que actuar unas enzimas llamadas deshidrogenases para que puedan separarlas del sustrato y del NAD. La mayor parte de hidrógeno sigue este cambio. Las descarboxilasas lo separan al dióxido de carbono del sustrato para que se vayan con la respiración. Hasta ahora, con la glucólisis, el ciclo ácido cítrico, la deshidrogenización, la descarboxilación, lo que se ha obtenido son 4 ATPs. Para obtener el resto de ATP de la glucosa, lo que tiene que suceder es un fenómeno de fosforilación oxidativa. Cuando hablamos de fosforilación oxidativa, hablamos de oxidación. Oxígeno, consumo de oxígeno para producir más energía. Ese oxígeno que ha sido liberado por la deshidrogenasa va a sufrir en la membrana interna de la mitocondria una serie de transformaciones. Acá está el NADH, que se ha separado en hidrógeno, en NAD libre y electrones. Empieza a sufrir una serie de cambios, porque esto no puede estar sueltito, ¿no? Y en esos cambios se va a transformar en agua y iones hidroxilo. Este ion hidroxilo, el OH con carga negativa. Esos iones hidroxilo se van a combinar entre sí para formar agua. Entonces, estos electrones van a entrar en una cadena de transporte a través de unas proteínas que están en la membrana interna de la mitocondria para sufrir todos estos fenómenos. Y en este proceso es que estos hidrógenos que entraron a la parte interna de la membrana mitocondrial van a unirse a la ATPasa para empezar a formar mucho ATP. ¿De dónde forman el ATP? Enzima fosfato que se difunde hacia el interior de la membrana interna de la mitocondria. ¿Cuáles son estas proteínas involucradas en la membrana mitocondrial? Las flavoproteínas, las proteínas derivadas del sulfuro de hierro, de ubiquinona, los citocromos B, C1 y C y A. El fenómeno final siempre es oxidación, por eso se llama fosforilación oxidativa. ¿No? Sucede a nivel del citocromo A3. Ustedes el próximo año van a aprender que los fármacos, por ejemplo, se metabolizan en cadenas microsomales. Estas son las cadenas microsomales. ¿Ya? O sea, las sustancias tóxicas empiezan a pasar por todo esto. Y hay distintos tipos, ¿no? Que se clasifican por letras, A, B, C, D, E, ¿no? Los involucrados en la fisiología son el A, B y el C. Que lo que busca es darle oxígeno a la sustancia que se quiere eliminar para que pueda salir con agua, que pueda salir con hidrógeno, como CO2, ¿no? En ese proceso, en esos desdoblamientos que hay de separar el hidrógeno de nicotinamida y nucleótido, es que se produce liberación de energía. Esa liberación de energía es la principal fuente de ATP para la célula. Sucede a nivel de la ATPasa. La ATPasa lo que hace es agarrar dos adenosindifosfato, fosforilarlo y formar ATP. ¿Cómo se difunde a través de la célula? Por difusión facilitada. Por cada 2 electrones se producen 3 moléculas de ATP. En total, en la fosforilación oxidativa se producen 30 ATPs. Esta producción de ATP también está regulada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de secreción gástrica, salida, que había cosas que le estimulaban, cosas que la disminuían? Eso también tiene cosas que se estimulan y le inhiben, pero es algo local, algo celular, ¿no?
Y la manera de aumentarla, por ejemplo, es incrementando la actividad de una enzima llamada fosfofructosinasa. Cuando hay exceso de ATP, se detiene la glicólisis, es un mecanismo lógico para producir menos ATP, se inhibe la fosfofructosinasa y el ADP ya deja de difundirse para formar más ATP. Son mecanismos internos celulares que regulan la producción de energía. Eso es lo más común. ¿Ya? Todo eso pasa en el hepatocito, es la célula estrella para eso. ¿Ya? Pero también pasa en las células musculares, en las células intestinales, cuando hemos comido. Cuando se acumula el ácido pirúvico y cuando hay muchos átomos de hidrógeno, se forma también ácido láctico. Cuando hay, si se dan cuenta, la fosforilación oxidativa depende del oxígeno. Si las condiciones son carentes de oxígeno, el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico. Esto es reversible, ¿no? Vuelve el oxígeno, el ácido láctico se vuelve a convertir en ácido pirúvico. Todo esto es por acciones de deshidrogenasas. El final del ácido láctico es producir también ATP, pero por otro camino, con menor consumo de oxígeno. Y por ejemplo, ustedes cuando ya estén más grandecitos van a ver pues cómo cuando uno estudia los gases arteriales se fija en los valores de lactato que existen en sangre, ¿no? Y los valores altos te indican pues que el paciente está sufriendo de hipoxia celular, producto de infección, producto de deshidratación, producto de una hipovolemia. El otro camino es la vía de la pentosa fosfato, que va a degradar la glucosa que no ha entrado al camino de la glicólisis. Hay consumo de NADP, agua, y finalmente lo que se obtiene son 12 moléculas de hidrógeno. Estas moléculas de hidrógeno, estos 12 átomos de hidrógeno van a ir hacia la fosforilación oxidativa. Los azúcares no convencionales suelen seguir este camino. Una glucosa que ingresa al camino de las pentosas va a liberar dióxido de carbono, 4 átomos de hidrógeno y un azúcar llamada D-ribulosa, es un azúcar de 5 carbonos. La D-ribulosa puede transformarse en otros azúcares que van a tener distinta cantidad de carbono, 7, 3, 4, 5. Y finalmente toda la glucosa se convierte en dióxido de carbono e hidrógeno. ¿Qué se hace con la glucosa que no entra a fosforilarse? La glucosa que sobra se va a almacenar bajo la forma de glucógeno o se va a convertir en ácidos grasos. Por eso es que las personas que comen mucho acumulan grasa dentro de los hepatocitos, ¿no? Son ácidos grasos o glucosa que se está almacenando porque no se ha podido metabolizar. Eso es hígado graso, histológicamente, ¿ya? Eso no es enfermedad hasta que el organismo, el hígado, pierde su capacidad de transformar esas células de hito en más hepatocitos que almacenen más grasa, y eso empieza a ser un fastidio para el hígado. Entonces la célula de hito le dice al macrófago, dice que macrófago a esta célula llena de grasa chifa, destruye. Entonces empieza a haber la inflamación, la esteatohepatitis. El consumo de alcohol también produce esteatohepatitis, ¿no?
esa esteatohepatitis todavía se puede revertir, pero cuando la esteatohepatitis progresa, estos hepatocitos son reemplazados por tejido fibroso, por tejido colágeno. El colágeno, que primero son las fibrosis 1-2 y después ya se convierte en células. El organismo va a formar glucógeno hasta más o menos tener suficiente azúcar para sobrevivir 12 a 24 horas. Cuando hay más azúcar de eso se convierte en grasa. La gluconeogénesis es obtener glucosa, energía, a partir de otras fuentes que no sean hidratos de carbono, como pasa con las proteínas, como pasa con las grasas, específicamente con aminoácidos y glicerol. Eso sirve sobre todo cuando hay ayuno prolongado, cuando no almuerzan, cuando no cenan, cuando están en el aeropuerto muchas horas. La glucosa se obtiene por este camino. Y eso es porque hay tejidos que son muy sensibles a la hipoglicemia. El tejido del sistema nervioso central es el más sensible de todos. También sirve para mantener los niveles de glucosa entre las comidas. Esos fenómenos suceden en el hígado. Representan el 25% de la producción de glucosa durante el ayuno. Si el ayuno se hace más largo, incluso el riñón puede producir glucosa a partir de aminoácidos o glicerol. Otra de las cosas que pasan en el hígado es el metabolismo de las grasas. Los ácidos grasos también proveen energía. Para eso van a convertirse en glucosa. Funcionalmente, los lípidos se van a convertir en colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas que van a tener funciones específicas en el organismo y que no son malas. Y también pueden servir para la obtención de la absorción de nutrientes, como las vitaminas. Tradicionalmente, el concepto que manejamos, el colesterol es malo, ¿no? Estás con el colesterol alto, te vas a morir. Haz dieta, ejercicio. Y anda la novena de la Virgen para que te despidas de tu promoción. Eso ya lo vimos, ¿ya? En el intestino. La emulsificación de las grasas va a permitir que, como es grasita, la grasa se difunda a través de las membranas celulares, se formen los kilomicrones, y los kilomicrones son los que van a viajar en la sangre hacia el hígado. Cuando hay demasiado, va a ser depositado en el tejido adiposo, en los adipocitos. En el hígado se van a formar lipoproteínas, en las funciones del hígado fabricar lipoproteínas, como la LDL, HDL, LDL, y va a almacenarse para la fabricación de energía. La responsable de que los kilomicrones no se encuentren permanentemente en la sangre es una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que se encuentra en el tejido adiposo y el tejido musculoesquelético, que lo que hace es hidrolizar los triglicéridos de los kilomicrones, liberando ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos liberados. No, o sea, los kilomicrones van a ser precursores de las lipoproteínas. Entonces no lo consideramos como lipoproteínas. No, o sea, si bien es cierto, las herramientas que usan para fabricar los kilomicrones y las lipoproteínas son las mismas, no es lo mismo. O sea, como que los residuos
Y el kilomicrón son los que va a viajar al hígado para formar lipoproteínas. Son estructuras distintas. Los ácidos grasos se van a difundir al interior de las células adiposas, ¿no? Y de las células musculares. Eso es muy significativo. ¿Ya? Si bien es cierto, la función de esto es que se usen como energía, una de las señales de envejecimiento y enfermedad metabólica es la presencia de estos ácidos grasos entre los espacios musculares. No sé si ustedes han oído hablar de que después de los 40 años empieza la disminución de la masa muscular, la sarcopenia. Y si es que han visto a alguna persona de edad avanzada, su masa muscular ha disminuido mucho. La diferencia en el envejecimiento sano y saludable, uno de los elementos de la diferencia entre el envejecimiento sano y saludable y el envejecimiento patológico, es que el envejecimiento patológico en el que tú sigues comiendo tu pan con chicharrón, tus picarones y todo eso después de los 40, 50, 60 años, es que el músculo va a ser reemplazado por grasa. Estos ácidos grasos se van a depositar ahí. Y esa grasa va a liberar permanentemente glucosa. Se va a estar convirtiendo permanentemente en glucosa. Eso hace que el organismo produzca más resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina disminuye la sensibilidad del receptor de insulina para guardar la glucosa entre los hepatocitos, y eso es lo que hace que la diabetes sea más común en las personas mayores de 40. Y por eso, por la prevención, le dicen dieta, ejercicio y todo eso. Hagan ejercicio. Los residuos de los kilomicrones van a ser eliminados del plasma, se van a unir al sinusoide hepático, eso que vimos en una de las primeras diapositivas, y van a ser usadas en el ciclo de la producción de las lipoproteínas. Las lipoproteínas, esos malvados colesteroles, tienen una función particular, que es el transporte de colesterol, fosfolípidos y grasas. Si bien es cierto, los ácidos grasos son transportados en la sangre unidos a la albúmina, este transporte es como que una carrera de posta, ¿no? Se va produciendo un recambio rápidamente, siendo reemplazados cada 2 o 3 minutos. Estos ácidos grasos tienen la finalidad de proveer energía, ¿ya?, para los periodos de ayuno. Una vez que los residuos de kilomicrones han sido tomados de la sangre y llevados al hígado, casi todo se va a transformar en lipoproteínas. Las lipoproteínas están formadas por triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y obviamente proteínas. Y los más famosos son el LDL, el HDL y el LDL. ¿Qué es el colesterol LDL? Es el que lleva colesterol a todas las células del organismo. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan de la membrana lipídica de las células? Está formada por colesterol. El encargado de trasladar ese colesterol para que las células puedan formar sus estructuras es este malvado colesterol LDL, ¿no? Cuando ustedes lo miran y esté muy alto, van a decir, oye, este hepatita le va a dar un infarto. Es una sustancia fisiológica, ¿ya? Es una lipoproteína fisiológica. Su exceso lo que refleja es el exceso de consumo de grasas. Y hasta ahí no hay problema. El problema es cuando el endotelio donde viaja está dañado, como pasa pues por el consumo de cigarrillos, como pasa por una infección como el COVID, ¿no? El endotelio dañado lo que genera es que el LDL se acumule en ese endotelio dañado, o sea, tratando de darle más colesterol para que se repare. Y ahí es que se forma el famoso ateroma, ¿no?
También existe un colesterol, es una molécula más grande, el HDL, que son los que recogen el exceso de colesterol, ¿no? Y lo van a transportar al hígado para que entre al ciclo de la grasa o sea eliminado. Por eso dicen que es bueno, porque recoge lo que sobra. No siempre eso es bueno. Y el VLL se encarga de trasladar los triglicéridos hacia los adipocitos para su almacenamiento. El colesterol VLL puede transformarse en LDL. ¿Dónde se almacena la grasita? Bajo la forma de triglicéridos en unas células llamadas adipocitos. Existen dentro del adipocito unas enzimas llamadas lipasas que permiten el intercambio del tejido, de la grasa entre la sangre y el tejido adiposo. En el hígado, estos ácidos grasos se van a componer en componentes más pequeños que van a permitir que se aproveche el aprovechamiento energético. Eso básicamente es un resumen de todo de lo que pasa con los ácidos grasos. La producción de energía a partir de los ácidos grasos es algo en lo que no vamos a profundizar, puesto que eso ya lo han visto el año pasado y ya con los carbohidratos han tenido bastante. Otra de las cosas que se hace en el hígado es el metabolismo de las proteínas. Las proteínas se convierten en aminoácidos. Cada aminoácido tiene un camino particular, ¿no? Si bien es cierto, se clasifican en aminoácidos que son esenciales y no esenciales, existe un metabolismo de la glicina, un metabolismo de cada uno de los aminoácidos. Pueden ser usados para la gluconeogénesis o también para la cetogénesis, ¿no? Esos aminoácidos van a servir para fabricar glucosa a través del ciclo de Krebs. Van a transformarse primero en glucosa y después entrar al ciclo de Krebs y de ahí seguir la fosforilación oxidativa. Y existen unos aminoácidos que llamados cetogénicos que van a tener que ser degradados a acetilcoenzima. Hay dos que no pueden convertirse en glucosa, como son la leucina y la lisina. Los aminoácidos cetogénicos van a fabricar urea, ¿no? Que va a ser excretada por el riñón, ¿no? La urea es un producto de la degradación del amonio que viene del metabolismo de los aminoácidos. Esos son los aminoácidos, tenemos los esenciales y los no esenciales. Y en algunos casos especiales, un grupo como la glicina, la prolina, la histidina, la tirosina, la glutamina, la actina y la cisteína pueden convertirse en aminoácidos esenciales. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Del intestino, por acción de las proteasas, los aminoácidos se desdoblan, pueden ser dipéptidos o tripéptidos, van a ingresar por cotransportes con sodio o hidrógeno al interior de la célula. Las moléculas más grandes tienen que entrar bajo la forma de organela, y aquí en el interior de la célula se van a convertir completamente en aminoácidos que van a viajar al interior por la sangre, al hígado, para constituir proteínas, factores de coagulación, lipoproteínas, etc. Cada aminoácido tiene sus transportadores particulares, ¿no? Hay transportadores para la alanina, para la prolina, pues es un simportador de aminoácidos. La lisina se va a transportar con un simportador de aminoácidos básicos cistinos. Son los encargados de trasladar los aminoácidos hacia el hígado. Lo que pasa es que el aminoácido va a pasar al enterocito,
El enterocito puede producción de energía, se toma el consumo propio de la célula, y de ahí va a ir la sangre a la circulación portal, y en el hígado se van a transformar en estructuras proteicas que van a formar parte de las membranas celulares, factores de coagulación, etc. Otras funciones del hígado es el almacenamiento de vitaminas. Ya, la más famosa es el hierro, ¿no? El hierro que entra en el hígado frito, que se absorbe en el intestino, viaja por la circulación portal y es depositado en el hígado. El hierro no solo va a formar hemoglobina, ¿no?, sino va a ser constituyente de muchas reacciones químicas, sobre todo que tienen que ver con la defensa. El exceso de hierro también es patológico. También hay más hierro en el hígado porque ahí también se degrada la hemoglobina. La forma en que se encuentra el hierro en el hígado es la forma ferrígena. La vitamina K también es un caso famoso, ¿no?, que tiene que ver con la síntesis de factores de coagulación. Con la acción de la vitamina K oxidasa es que se forman los factores de coagulación. También la eliminación de sustancias tóxicas, la fabricación de hormonas. Las hormonas están hechas fundamentalmente de colesterol, la fabricación de sales biliares, eso también es parte de las funciones metabólicas del hígado. Como siempre que hablamos de problemas del hígado, siempre hay mucha relación con la bilirrubina. Les he puesto estos grafiquitos para que vean cómo la hemoglobina se va a separar en el grupo hemo y el grupo globina. El grupo hemo va a transformarse en biliverdina por acción de la hemoxigenasa. Esta biliverdina va a formar parte del complejo bilirrubina-albúmina y va a viajar, se va a desplazar en el hígado. En el hígado, esto va a sufrir un fenómeno de glucuronización, uno de los tipos de metabolismo que tiene el hígado, para convertirse en bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada, por acción de las, va a salir por las vías biliares, por la bilis, ¿no?, por las sales biliares, va a salir hacia el intestino, ahí va a sufrir la acción de las bacterias y se va a convertir en urobilinógeno. Este urobilinógeno puede ser excretado por la orina, dándole la coloración amarillita a la orina, o se va a convertir en estercobilinógeno y por oxidación en el colon en estercobilina, dándole coloración a las heces. Es el metabolismo de la bilirrubina. ¿Ya? Siempre preguntan eso. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Este tema es más recreativo. Microbiota intestinal. Los microorganismos conviven con los seres vivos desde su nacimiento hasta su muerte y establecen un tipo de relación, ¿no? Un tipo de relación que esta relación debe ser beneficiosa para todos, si no se convierte en una relación incómoda o una enfermedad. Son el motor del desarrollo de la biología, ¿no? La simbiosis mutualista entre especies ha significado el desarrollo desde los primeros seres unicelulares presentes en el agua marina hasta, pues, el ser humano perfecto que somos nosotros ahora. Nos podemos diferenciar por nuestro microbioma. No todos tenemos las mismas bacterias, virus, parásitos, hongos en nuestro organismo, artrópodos.
Y si hiciéramos un mapa genético de todos esos microorganismos, todo sería distinto. Cuando nacemos, nuestro tubo digestivo es estéril, al menos eso dice. No, hay teorías que proponen que no está tan estéril. Y es colonizado. ¿Ya? Desde ese momento empieza a haber diferencia entre las especies. Un experimento interesante que se hizo hace varios años fue en roedores sometidos a estrés, unos con bacterias y otros sin bacterias en el intestino. ¿No? A los roedores que no tenían bacterias en el intestino, a ninguno de los dos les dieron de comer. Entonces tenían hambre, estaban desesperados. Eran parejas. En su desesperación, el grupo de roedores que tenía bacterias en el intestino trataba de escapar de la jaula. El grupo de roedores que no tenía bacterias en el intestino no buscaba alimento. Cuando les dieron de comer, el grupo de roedores que tenía bacterias en el intestino comió. Y el grupo de roedores que no tenía bacterias en el intestino atacó al otro roedor. Cuando se hizo el estudio histopatológico y vieron los cerebros, el cerebro de los roedores que no habían sido expuestos a bacterias, a microorganismos, tenía atrofia en las zonas reguladoras de las reacciones básicas, ¿no? De la supervivencia. Se le había atrofiado, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros trabajos para tratar de explicar por qué la microbiota intestinal tiene que ver con la personalidad, con el comportamiento, ¿no? Con las emociones, con la alegría. Este microbioma va a cambiar dependiendo, pues, la vía de parto. No es lo mismo nacer de parto natural que por cesárea. El tipo de bacterias que colonizan primero el tracto gastrointestinal en los recién nacidos por cesárea van a ser bacterias de piel, ¿no? Gram positivos, generalmente, familia del estreptococo. Los que nacen por vía vaginal, lo primero que van a colonizar son lactobacilos. La edad gestacional también tiene que ver porque el microbioma intestinal va a ir modificándose con los años, ¿no? Entonces, el microbioma intestinal de una persona, la microbiota intestinal de una persona de edad más avanzada es distinto al de una persona joven. También los alimentos, por ejemplo, no es lo mismo las generaciones que crecieron tomando gaseosa y hamburguesa a las generaciones que están creciendo comiendo más verduras. Y el uso de antibióticos, ¿no? En los años 70 para todos se dan antibióticos, ¿no? Hoy día hay mucha conciencia sobre el uso racional de antibióticos, ¿no? Entonces, de hecho, eso va a provocar unos cambios en la composición del microbioma. Las bacterias beneficiosas parece que demoran más en aparecer en los recién nacidos prematuros, aquellos que han tenido una infección al nacer y usan antibióticos, y los nacidos por cesárea. El tipo de compuesto que se ingiere en la primera etapa de la vida, por ejemplo, los componentes de leche materna son proteínas, grasas y carbohidratos. Esto va a promover el desarrollo de microorganismos específicos. Esos microorganismos van a promover también la presencia de determinadas inmunoglobulinas y endocannabinoides, ¿no? Que van a ayudar a regular las funciones intestinales. En el colon, por ejemplo, los oligosacáridos van a promover el desarrollo de bifidobacterias, que lo que producen son ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta
son un nutriente muy importante para el colon. ¿Ya? Los colonocitos se nutren fundamentalmente de ese tipo de alimentos. Esos oligosacáridos son abundantes en la leche materna. Esos ácidos grasos de cadena corta también tienen que ver con la proliferación y diferenciación de células T y B. Hay trabajos que hablan sobre que dependiendo de las condiciones maternas podría haber información genética, capacidad de respuesta genética o incluso translocación bacteriana de la madre al recién nacido antes de nacer. ¿Ya? Pero eso todavía está en fase de investigación. ¿Ya? Pero es un dato interesante. El rol del desarrollo de las defensas estimulado por los microorganismos que existen en la mucosa intestinal ha quedado en evidencia a raíz de la búsqueda de por qué en los países del primer mundo tienen mayor cantidad de enfermedades inflamatorias de origen inmunológico que en los países del tercer mundo. ¿No? Originalmente pensábamos era que no teníamos la tecnología, la capacidad ni los conocimientos para diagnosticarlos. En parte es cierto, ¿ya? Pero la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, la evidencia apunta que el principal factor asociado a la diferencia entre la prevalencia de la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, en Occidente, comparado con el tercer mundo, es porque la colonización de bifidobacterias, ¿no? Es más común en los recién nacidos en tercer mundo. ¿Ya? Es como que son intestinos más contaminados, desarrollan otro tipo de respuesta inmunológica que previene esas enfermedades. Sin embargo, hemos visto situaciones en que las personas pueden estar expuestas a lo que nosotros consideramos es lo habitual para un ciudadano de tercer mundo y desarrolla la enfermedad inmunológica, ¿no? O sea, no es el único factor, pero sí es uno importante. Se ha preferido llamar a todos estos microorganismos que fisiológicamente están en la superficie del intestino, microbiota autóctona. Para diferenciarlo del término microbioma intestinal, ¿ya? El término microbioma tiene que ver con información genética. Entonces, se reserva el término microbioma para la información genética que aportan los microorganismos que están en el intestino. Microbiota autóctona para las denominaciones de los microorganismos. Si bien es cierto, estamos hablando de microbiota intestinal, microbiota tenemos en todo el cuerpo. Tenemos microbiota en las fosas nasales, microbiota en el aparato respiratorio, microbiota en la piel, microbiota en el cabello, microbiota entre las uñas, y todo eso tiene una reacción. De hecho, existe varias publicaciones novedosas, sobre todo en la época del COVID, que proponen las variaciones de la información del microbioma, porque son hechas con información genética del árbol respiratorio de las personas que desarrollan COVID severo, ¿no? Hay como un patrón genético, igual que hay personas que hacen cuadros de diarrea más aparatosos, hay personas que hacen cuadros infecciosos más aparatosos. Acá pueden ustedes ver los principales agentes que se encuentran colonizando al ser humano. En el intestino tenemos
bacteroides, firmicutes, bifidobacterium y protobacterias como los más importantes. Cuando hablamos de la denominación de los microorganismos, tenemos que ubicarlos taxonómicamente. ¿Ya? A ustedes, cuando sean médicos, les van a ofertar un montón de probióticos, incluso le van a decir el yogur tiene probióticos. ¿Ya? Hay una diferencia grande entre el probiótico alimenticio, el probiótico alimento, y el probiótico farmacológico. Por ejemplo, dentro de los gases que se producen en el intestino grueso, tenemos el CO2, tenemos oxígeno y tenemos metano. ¿Ya? Si a alguno le ha gustado ver los dinosaurios de chico, hay una teoría pues, de que los dinosaurios se extinguieron por la producción de metano proveniente de que comían mucha carne de dinosaurio, ¿no? No es tan cierto eso como teoría, sin embargo, la idea es que en una dieta rica en proteínas de origen animal hay mayor producción de un gas llamado metano. Este gas llamado metano da más sensación de llenura, distensión, dolor, ¿no? Cuando se asocia a gases con contenido de azufre, un olor bastante desagradable, y es producido pues, por las metanobacterias, que son arqueas, son los microorganismos más antiguos que hay, ¿no? Dentro de las bacterias ya tenemos a las actinobacterias, donde se encuentran los bifidobacterios, a los bacilos, donde se encuentran los lactobacillus, a las clostridium, donde se encuentran las fecalbacterias, que probablemente son los habitantes del intestino más famosos. Existen también dentro del grupo de los eucariotas patógenos como los amebas, giardias, cándidas, la malassezia fulcrum, son microorganismos patógenos. Ya funcionó. ¿Qué funciones cumple la microbiota? Esencialmente son tres: metabolismo, homeostasis, protección frente a infecciones. Existen otras, pero esencialmente son esas tres. Dentro de las funciones metabólicas está el suministro de nutrientes esenciales, la transformación de la absorción de muchas vitaminas, depende de la presencia de esos microorganismos en el intestino. Permite convertir en sustancias digeribles distintos componentes de la dieta o sacar sustancias provechosas. No todo el mundo sabe pues, que la lechuga y todo eso no se absorbe, ¿no? Pero se sacan, gracias a los microorganismos, sustancias beneficiosas para el organismo. La homeostasis del organismo, los que han viajado fuera del país probablemente se han dado cuenta de que llegando a otro lugar la comida les cae mal o le da diarrea, ¿no? Pero rápidamente desaparece, ¿no? Es porque la microbiota de los que vivimos en Lima no está adaptada a las características de las bacterias, por ejemplo, que hay en Tokio. Llegamos a Tokio, nos cae mal la comida, nos hincha. Entonces, pero nuestra microbiota empieza a agarrar información de los microorganismos que están por ahí y empieza a establecer una relación con el entorno. Y a los 3, 4 días están comiendo tranquilos su sushi, ¿no? A veces hay que dar algunos medicamentos, pero lo habitual es que suceda esa adaptación. Y también sirve como un efecto protector contra infecciones y estimula el desarrollo del sistema inmune.
Como les comentaba al principio, con ese experimento de los roedores se han postulado efectos beneficiosos sobre el desarrollo del sistema nervioso central, sobre la circulación y el riesgo de enfermedad coronaria, sobre el desarrollo de diabetes, dislipidemia y obesidad. Probablemente para el futuro, para cuando ustedes hayan terminado de estudiar, ya sea esto parte del tratamiento, ¿no? De la enfermedad coronaria, de la enfermedad del ánimo, el uso de probióticos. ¿Qué nutrientes esenciales puede ser que nos provean los probióticos? Las vitaminas, ácidos grasos como el linoleico y el linolénico, la vitamina K, por ejemplo. Los microorganismos se comen la lechuguita, ¿no? Y una vez que viene otro microorganismo y lo destruye, o las células de nuestro organismo lo eliminan, su degradación libera vitamina K, y eso se empieza a absorber. En el caso de los nutrientes, sobre todo la celulosa y las pectinas, ¿no? Dentro de las fibras que ingerimos existen las fibras solubles e hidrosolubles, y las no hidrosolubles, las hidrosolubles y las no hidrosolubles, ¿ya? Dentro de las no hidrosolubles, las más famosas son las celulosas y las pectinas. Su finalidad es que la microbiota las degrade produciendo hidrógeno, CO2 y esos famosos ácidos grasos de cadena corta. Los principales son el acético, el propiónico y el butírico. Presten atención al butírico. La producción de estos ácidos grasos va a incrementar la presión osmótica dentro de la luz, va a jalar agua, va a ablandar las heces, va a aumentar la secreción de agua, y junto con el aire que producen, que es un aire que es fisiológico, que no produce dolor, lo que va a hacer es aumentar el contenido de la materia fecal. Eso es un estímulo para la actividad peristáltica. ¿Se acuerdan de los estímulos de la peristalsis? Es un estímulo local, no provocado por la alimentación, es el fisiológico. Este ácido butírico va a ser una fuente de energía para la célula, sobre todo para el colonoscopio. Otra cosa que hacen los ácidos grasos es neutralizar el amonio. El amonio es producto de la degradación de los aminoácidos en el intestino. Si no se degrada aquí, se absorbe, viaja al hígado y se desdobla en urea y es eliminado por la orina. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un problema con el hígado y que no puede metabolizar el amonio y convertirlo en urea? El amonio se va al cerebro y produce encefalopatía, ¿no? Entonces, hasta hace varios años se le dan muchas cosas al paciente con enfermedad hepática grave que tenía encefalopatía, que lo ayudaban y no sabíamos por qué. El mecanismo es este, ¿no? Y de hecho la diana terapéutica en el tratamiento de la encefalopatía hepática es la neutralización de los grupos amonios en el colon, y por eso se dan medicamentos, se da lactulosa y todo eso. Otra cosa, en cuanto a las funciones de la microbiota, también está el mantenimiento del ecosistema intestinal, y acá tiene un rol importante el ácido butírico. Cuando el ácido butírico ingresa al enterocito, de nuevo, eso que les encanta, 2-acetilcoenzima van a entrar al ciclo de Krebs y van a fabricar ácido cítrico, van a producir fosforilación oxidativa, ¿no? Van a generar energía para el enterocito. Esa energía va a ser trasladada hacia el músculo liso, mejorando los movimientos del colon. El consumo del oxígeno de la fosforilación oxidativa, se usa oxígeno para la fosforilación oxidativa,
lo que va a hacer es cambiar las condiciones del intestino. Va a haber poco oxígeno, condiciones anaerobias. Las bacterias van a estar felices, sobre todo los anaerobios. ¿Qué pasa en una dieta pobre en vegetales? Hay menos ácido butírico y el camino que sigue el enterocito para nutrirse va a ser de la glicólisis. ¿De dónde va a sacar el azúcar? Ya no la va a sacar de la enzima que viene el ácido butírico, sino la va a sacar de la glucosa de la sangre. Va a tener la energía, pero va a aumentar la producción de oxígeno. Eso se llama efecto Barlow, ¿no? Al aumentar la producción de oxígeno, cambia el tipo de bacterias. Bacterias aeróbicas, disminuyendo las bacterias que digieren ácido butírico, perpetuando que el ácido butírico disminuya, ¿no? Y haciendo que el paciente le vaya la barriga, se inicie la barriga, que haga seguimiento, a veces diarrea. También esas condiciones adversas van a activar proliferadores como los PIPER. Estos PIPER están relacionados a la oxidación lipídica y la oxidación lipídica va a estar relacionada a mayor riesgo de daño celular. Entonces, el ácido butírico lo que va a permitir es mayor consumo de oxígeno, generando condiciones anaerobias para que el intestino se nutra. Otra de las cosas que les había mencionado que hace la microbiota intestinal es el antagonismo de microorganismos. Puede interferir la colonización del colon a través de la formación de biopelículas, algo conocido como biofilm. Impide el ingreso de patógenos o que los patógenos se queden, ¿no? A veces comemos algo no del todo limpio, por ahí ingresó, pues pasa en los hospitales, ¿no? Los hospitales están en contacto con un montón de enfermos. Eso no significa que los microorganismos del hospital estén entrando a su tubo de digestión. Ingresan, pero no se establecen, no se quedan, no provocan enfermedad por acción de la microbiota intestinal. Se producen compuestos antimicrobianos como parte del metabolismo energético de los microorganismos. Pueden cambiar el pH alterando, incluyéndolo, generando un medio adverso para la colonización de bacterias. Producen sustancias como las bacteriocinas, que la usan para eliminar al microorganismo que está al lado, ¿no? Y suelen predominar los beneficiosos, los que tienen mejor relación con el huésped. Y también en la producción local de sustancias antibióticas, en el caso, por ejemplo, del Lactobacillus reuteri, puede producir una sustancia con efecto antibiótico llamada la reuterina. Esa reuterina tiene espectros sobre bacterias, levaduras, fosfatos. Otra de las cosas que hace la microbiota desencadena la maduración del sistema inmunitario. ¿Cómo? Promoviendo la diferenciación de las células caliciformes. ¿Se acuerdan de las famosas células de las fitas de Liverpool, donde se encuentran las células de Panet? Estas células de Panet van a comenzar a producir defensinas y catericidinas. Son sustancias que evitan las infecciones. Estas grietas se van a hacer más profundas. Entonces, al ser más profunda, la superficie aumenta, ¿no? Entonces tienen mayor capacidad de contener lo que pueda llegar al intestino. Las uniones estrechas, a través de las enzimas que se encargan de unas adhesinas, las beta-adhesinas, van a ser más estables
la presencia de un microbioma intestinal saludable. Las placas de Bayer, los sistemas linfoides van a madurar, va a haber mayor diferenciación de las células natural killer, de los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Qué cosas pueden pasar cuando hay un disturbio en la microbiota intestinal? Puede haber algo que se llama disbiosis, es un término que lo va a escuchar recurrentemente. El abuso de antibióticos produce disbiosis, ¿ya? Pero también puede suceder por el nacimiento por cesárea, la lactancia artificial, el estrés perinatal. Aumenta el riesgo de infecciones endógenas. De hecho, no sé si alguna vez les han comentado sobre los casos de infección urinaria, ¿no? Y la gente más común que el Escherichia coli, ¿no? ¿De dónde viene el Escherichia coli, no? A la orina. Viene del tracto gastrointestinal. Las famosas infecciones por pseudomonas. ¿Dónde vienen las pseudomonas? El tracto gastrointestinal. Entonces, la microbiota intestinal es como que tiene la función de mantener a raya estos microorganismos para que no predominen sobre los beneficiosos. Existe una infección por un tipo de Clostridium, que es el Clostridium difficile, que es la infección más grave asociada al uso de antibióticos. No porque eliminamos todos los microorganismos buenos, el Clostridium empieza a crecer, produce una colitis y el paciente se muere, ¿no? A los 12% de personas en cuidados intensivos en Estados Unidos suelen desarrollar infecciones por Clostridium difficile, ¿no? Por el uso exagerado de antibióticos. También algunos microorganismos podrían generar sustancias tóxicas. En el caso, por ejemplo, de las dietas con alta carga proteica, hacen que los microorganismos, tanto en la microbiota intestinal, como producto de la degradación de esas proteínas, produzcan una sustancia llamada metaloproteasas. Estas metaloproteasas atacan la decaderina, que es esa proteína de adhesión que existe entre los heterocitos, y provoca un aumento de la permeabilidad tisular e inflamación intestinal, ¿no? Entonces es como que si doy mucha proteína, tengo que cambiar el tipo de microbiota intestinal. La microbiota intestinal cambia dependiendo de la parte del organismo en el que estemos. No es lo mismo la microbiota de la boca, la microbiota de la hipofaringe, del esófago, la del estómago, de caso de bacterias, la del intestino, la del colon derecho, la del ciego, la del colon izquierdo, la del ¿no? Y tampoco a nivel estructural. No existe una microbiota que es la que está más superficial, que es la que tiene que ver, está en contacto con lo que comemos, con los microorganismos de afuera, que se llama microbiota luminal, y una microbiota que está más en relación al organismo, a la respuesta inmunológica, a la mucosa, que se llama microbiota parietal. La microbiota luminal es una mezcla, ¿no?, de todo lo que comemos, ¿no?, de bacterias que son eliminadas, de productos de degradación, mientras que la microbiota intestinal tiene que ver con nuestra respuesta inmune, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer un probiótico terapéutico, lo que trato de llegar es acá, la microbiota parietal, porque quiero generar una respuesta inmunológica en el paciente. La microbiota parietal es muy estable. Si yo la logro modificar, puedo a largo plazo puedo tener beneficios significativos en los pacientes. De hecho,
que hay probióticos que mejoran la relación entre interleuquinas inflamatorias y antiinflamatorias. No como pasa en una condición que se llama síndrome de intestino irritable, donde predominan las interleuquinas inflamatorias. Al dar el probiótico se modifica esa relación predominando la interleuquina antiinflamatoria y coincide eso con la mejoría de los síntomas. Eso tiene que ver con la capacidad de compartir información. Por eso que los probióticos son microorganismos vivos que damos para modificar a la microbiota intestinal. Comparten información genética y eso provoca cambios en la relación, sobre todo en la microbiota parietal. Esto es el uso de un probiótico en casos agudos, ¿no? Por ejemplo, si no doy probiótico, la perturbación en el tiempo va a ser más larga de cuando doy el probiótico, que es la línea moral. Esto ya lo verán el próximo año cuando vean probióticos. Los probióticos van a tener efectos sobre el funcionamiento microbiológico, aumentando la producción de ácidos grasos, aumentando la producción de vitaminas, mejorando el tránsito intestinal y mejorando la producción de citoquinas, ¿no? Básicamente los mecanismos que son que tienen los probióticos. Los probióticos son las sustancias que se usan para mejorar la microbiota intestinal, ¿ya? Pero existen diversidad de probióticos. Actualmente el desarrollo de estos medicamentos está en el campo de tratar de identificar cuál es el probiótico ideal para cada condición. Tenemos probióticos para diarrea, tenemos probióticos para intestino irritable, pero todavía no tenemos probióticos pues, para enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, infección por helicobacter, ¿no? Todavía no está demostrado eso. Listo, chicos. Preguntas. ¿Y cuántas preguntas les hacen en el examen? 40. Más. ¿Yo solito? Claro. Sí, ya me pidieron 40 preguntas, ya les dije. Cuando lean su guide, ¿no? Y esta clase, ¿no? La de microbiota viene de acá, de lo que les he dicho. Lean su guide, ¿no? ¿Ya? 40 me han pedido. Pucha, no he contado. Pero casi toda la charla está basada en guide. Bueno, ya el próximo año haríamos cosas más raras, pero esta está casi basada en Gaiton, así que si leen Gaiton están bien. Si lean su Gaiton, lo mismo. Leen su Gaiton y revisan en PPT. No entienden en PPT, vuelven a Gaiton. Siguen con su PPT. No entienden, vuelven a Gaiton. Y así van a sacar 21.